Tengan un cordial saludo de parte de nuestro grupo conformado por mi persona, Natalia Cuña Rodríguez, y mis compañeros Jamir González García, Montserrat Villalobos Hernández y Alison Villegas Miranda. Nuestro proyecto tiene como nombre Realidad Económica y Ambiental del Monocultivo de Piña en las zonas de Orquetas, La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí por la pandemia del COVID-19. Una gran etapa de investigación se culmina y espero que este video, donde explicamos un poco lo que hemos hecho a lo largo de los 2 años, sea de su agrado. Al vivir en un cantón como Sarapiquí, vivimos constantemente rodeados de sus bellezas naturales. Es por eso que direccionamos nuestra investigación en aspectos ambientales, económicos e incluso sociales. El monocultivo de piña es una de las actividades más importantes que se desarrollan en el cantón de Sarapiquí. Es importante que sus habitantes, específicamente en la zona de La Virgen, Orquetas y Puerto Viejo, conozcan respecto a estos temas, más en un contexto de pandemia. Para hacer un recorrido histórico sobre la actividad en el país, les comento que en los años 70 ya existía, pero la comercialización del producto solo se daba a nivel interno, es decir, que no existía la exportación. Esto cambia hacia la década de los 80, ya que Pindeco, que es una empresa del sector, decide impulsar la actividad y comienza con la comercialización con otros países, o sea, empieza a exportar el producto. Y esto hay que tener en cuenta que se da con la variable de la piña llamada cayena lisa, y esta variable empieza a cambiar en el inicio del siglo XXI, pues aparece la variable tipo golden, y esta variable llama muchísimo más la atención, lo que incentiva a que las empresas inviertan más en el sector piñero, y entonces se dé pues un mayor progreso en esta actividad, lo cual también es importante tomar en cuenta que digamos que el principal exportador de piña que existía en ese entonces a nivel mundial era Hawái, pero estaba pasando por un mal momento. Entonces digamos que los consumidores de piña como la Unión Europea o Estados Unidos buscaban alternativas y encontraron a Costa Rica como una buena alternativa. Entonces es por esto que empiezan a comprarle más y más al país, y termina convirtiendo a Costa Rica en el principal exportador de piña tipo golden a nivel mundial, generando una gran cantidad de ingresos, y esto pues lleva a que el día de hoy la economía nacional, digamos, gran parte de la economía nacional sea por la exportación de piña. En el aspecto ambiental de estas plantaciones es necesario hablar de unas prácticas del monocultivo que exponen el medio ambiente. Se suele pensar o suponer que las estrategias utilizadas en estas dejan contaminación en las aguas, deforestación y que los químicos empleados tienden a no ser amigables con el ambiente. Debido a estas suposiciones voy a exponer algunas situaciones a continuación. Para empezar, es importante mencionar que por cada hectárea de piña cultivada se generan entre 220 y 250 toneladas de rastrojo, lo cual es la maleza acumulada en el terreno. El mal manejo de estos residuos puede provocar contaminación y proliferación de moscas. Además de esto, ciertas prácticas que las piñeras efectúan requieren del uso de los plaguicidas, los cuales, si bien es cierto, eliminan plagas, pero al tratarse de sustancias químicas deben ser seguidas una serie de medidas para prevenir accidentes o enfermedades. En Costa Rica, el COSAP y el CANAPEP elaboró una guía para el control de riesgos laborales en el cultivo de piña, pero esta especifica que estas situaciones son difíciles de eliminar, por lo que tienen que optar por las medidas mencionadas antes, que es el uso de plaguicidas y químicos. Las medidas recomendadas por esa guía utilizan una gran cantidad de agroquímicos, debido al clima que tenemos en Costa Rica, lo que provoca que se desarrollen diferentes tipos de plagas, los cuales son como las bacterias, insectos y los hongos. Si no se siguen esos lineamientos, se pueden provocar complicaciones en la salud de los trabajadores. Entre los efectos que pueden estar, encontramos la diarrea, las complicaciones gástricas e incluso la pérdida de la visión. Es por eso que es importante seguir las medidas empleadas en estos lineamientos. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca del aspecto económico de las piñeras. El sector piñero, además de causar repercusiones al medio ambiente,
las piñeras también tienen complicaciones económicas, por lo cual tienen que adaptar nuevos mecanismos que ayuden a mitigar las secuelas de estas situaciones. Considerando esto, se desea contrarrestar la afectación comercial y las piñeras dan algunas respuestas de cómo contrarrestar esta afectación. Por ejemplo, un caso de estas complicaciones puede ser la pandemia del COVID-19, que según Murillo, el sector piñero junto a otros sectores han adaptado nuevos mecanismos para mitigar dichos impactos. En este sentido, la disminución de las exportaciones coinciden con el debilitamiento del consumo mundial y con los trastornos logísticos provocados por la misma pandemia. Frente a estas problemáticas, cabe resaltar el enorme funcionamiento que ha desarrollado Costa Rica como el principal exportador a nivel mundial de piña ya hace varios años. En el 2015, la agroindustria de la piña generó, según datos de Canapep, cerca de 32.000 empleos directos y 150.000 empleos indirectos. Sin embargo, los efectos de la reducción de la demanda internacional de piña costarricense trascenderían al sector de piña y no sería fácil de revertir en corto y mediano plazo. La industria de la piña se ha convertido en un motor de la economía del país, así como en un generador de bienestar social para millones de familias en zonas con pocos recursos. En este punto de conclusiones y recomendaciones es importante mencionar que como grupo y como investigación llevamos a cabo dos instrumentos para recopilar información, los cuales fueron una encuesta y una entrevista. La encuesta consistió en una encuesta virtual por todo el contexto de la pandemia a 35 personas de Horquetas, Puerto Viejo o la Virgen de Sarapiquí y que estuvieran en un rango de edad de los 18 a los 40 años. Y la entrevista consistió en hacerle una serie de preguntas a un profesional del sector llamado Andrés Núñez y que vive en La Virgen pero se encuentra trabajando en la zona de San Carlos. Y básicamente con la información recopilada planteamos las siguientes conclusiones y recomendaciones, empezando por el hecho de que en la guía para el control de riesgos laborales que elaboró la Comisión de Salud Ocupacional de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña en el año 2012, aconseja a los productores un uso elevado de agroquímicos en la actividad y el 79% de las personas encuestadas asegura que el uso de estos productos conlleva una serie de consecuencias como la afectación a la salud humana. Y también gran parte de estas personas encuestadas menciona a los trabajadores como las personas que están más expuestas a estas afectaciones que pueden ser complicaciones gástricas, diarreas, la pérdida de visión, alergias e incluso el padecimiento de cáncer de piel. Por eso es que concluimos en que parte de la comunidad sarapiqueña es consciente de las implicaciones a nivel de salud que tiene el uso de agroquímicos y que parte de estas complicaciones recae en los trabajadores del sector. No obstante, estas no son las únicas consecuencias que genera la producción de piña, ya que gran parte, en realidad la mayoría de los encuestados, asegura que la contaminación de aguas es la principal problemática del sector, y esto conduce a la conclusión de que los consumidores de las aguas que pasan por las piñeras también se ven afectados por la actividad de la producción de piña. Y por eso, como recomendación, planteamos el uso de químicos que sean más amigables con el medio ambiente, como los orgánicos, y que se lleve un mayor control en las zonas en donde se efectúa el monocultivo de piña. También en este sentido de la recomendación es importante mencionar que algunos de los aspectos que distinguen el uso de químicos orgánicos es el costo de producción y el lapso de tiempo para cultivar, en donde gracias a las respuestas de la persona entrevistada se concluye que para obtener piña orgánica es necesario aumentar la inversión y que no es recomendable que en una piñera en donde se cultiva piña convencional se pase toda esa producción a piña orgánica, ya que esto debería hacerse en un lapso de tiempo más gradual para evitar la disminución de ventas por falta del producto.
Dentro de las conclusiones económicas se puede destacar el hecho de la parte de las crisis económicas, en donde básicamente el pequeño o gran agricultor, los que mejor pueden afrontar la crisis económica son las grandes empresas. Cuentan con contratos de siembra, con personas que elaboran y tienen experiencia, y la parte administrativa. Sin embargo, el pequeño agricultor generalmente trabaja a nivel familiar. ¿Qué recomendaciones surgen para esto? Bueno, para el pequeño agricultor se recomienda que no solo se dedique al monocultivo, sino que incorpore nuevos cultivos, ya sea siembra de banano, cosecha de café, entre otras. A pesar de la flexibilidad que tienen las grandes empresas, también se detalla que una de las conclusiones es que a nivel general el sector piñero tiene grandes consecuencias a nivel económico. Esto se concluye desde las consecuencias ambientales y económicas, como el recorte de jornadas laborales, los despidos y el declive de las exportaciones, que de hecho el declive de las exportaciones se dio por una de las medidas que se implementaron para mitigar los efectos pandémicos. Además de todo lo social y lo económico mencionado anteriormente, también es importante hacer un énfasis en la parte social de esta investigación, ya que se concluye que el salario que reciben las personas que trabajan en el sector piñero no es justo para ellos, ya que están expuestos a altas consecuencias a nivel de salud y económicas, donde se toca el ingreso familiar que ellos reciben. Bueno, espero que este video de nuestra investigación haya sido de su agrado y lo haya podido comprender de la mejor manera posible. Este ya sería nuestro último producto enviado de nuestra investigación. Para todos nosotros ha sido un gran recorrido y una linda experiencia. Muchas gracias por su atención.